capítulo 25, verso 1. Abraham tomó otra mujer. Abraham ya aquí tenía unos 140 años y dice, ¿cómo va a estar solo? Dijo Yahweh que es malo que el hombre esté solo. Qué duro. Entonces, Abraham tomó otra mujer. Y vean qué sorprendente, ¿verdad? Porque el capítulo anterior empezaba diciendo, ya Abraham era viejo, bien avanzado en años. En el judaísmo dicen que esta mujer que tomó era Hagar, que volvió con ella. Ahora, la escritura no dice eso, y es otro nombre. Ellos dicen que era otro nombre de la misma mujer, pero no, la escritura no nos dice eso, y el libro de Yashar tampoco, por si algo. Entonces, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Keturah. Keturah, que significa así, del Ketoret, incienso, incienso. Entonces, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era incienso. Recuerden que el incienso representa las oraciones de los apartados, representa las buenas obras. Dice, la cual le dio a luz a Zimram, a Yoxán, Medán, Madián, Isbac y Shua. Un montón de gente. 140 años, hijo, 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 hijo. O sea, el problema era Sara. Porque con Agar facilito tuvo Ismael. 90 años tratando con Sara y por milagro de Yahweh fue que tuvo a Yitzhak después de haber perdido el periodo. Se vuelve a casar con Keturah. Un montón de hijos. Entonces, el nacimiento de Yitzhak fue el milagroso, claramente, y vemos que el problema principalmente estaba en la mujer. Y obviamente no estoy diciendo problema de ella de personalidad ni nada, sino en el sentido físico, que sería el aspecto de la congregación, que es la que tiene el problema en la idolatría, en el error, en la apostasía, etcétera, etcétera, todas las debilidades que debemos rectificar para poder, como congregación, dar a luz, por decirlo así, dar fruto. También la escritura dice que son menos los hijos de la mujer justa, ¿verdad? De la que tiene esposo, mientras que la desamparada tiene un montón de niños. Aquí está Keturah. Entonces, Sara representaría a los pocos, Keturah a los muchos, Hagar a los de la carne que están bajo la ley. ¿Está claro? Entonces, la cual le dio a luz a Zimram, Yoxán, Medán, Madián, Isbac y Shua. Aquí vean que Madián era hijo de Abraham. Eso es particular porque Madián fue enemigo de Israel en varias ocasiones. Madián se hizo amigo de Ismael, el hijo de Hagar, que esa es una de las razones por las que en el judaísmo dicen que era la misma mujer, porque los de Ismael y los de Madián se empezaron a mezclar y por eso hay escritos donde aparece que mencionan Ismael y después mencionan a Madián. Era el mismo pueblo que se había mezclado. Bueno, los dos pueblos se habían mezclado y por eso nombres intercambiables. Aquí creo que no son tantos los nombres, ¿verdad? O sí, sigue más adelante hay otros, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, solo voy a hacer algo con estos de este verso, nada más, trataré. Ah, sí, ahí siguen el montón. No, hombre, olvídate de eso, olvídate. Ok, ajá, como los, digamos, sí. Yitzhak sería Filadelfia. Y tenemos a Zimram, Yoxán, Medán, Madiam, Isbac y Shua. 6. Como si fueran las otras 6 congregaciones de Apocalipsis 2 y 3. Y Yitzhak, Filadelfia. Las 7 congregaciones de Apocalipsis. Estamos. Y vean qué curioso, porque, como dije, va cronológico. Capítulo anterior, ¿qué representó? Eleazar como Eliyahu, el ángel de Yahweh, Micael, los dos testigos viniendo por la congregación, Rivka, para llevarla al marido, Yitzhak, viva. Y después vienen los muchos de las otras congregaciones, las 6, como si fuera a través de Keturah, el incienso. Qué curioso, las buenas obras que van a tener los muchos, por eso Yahweh los justifica, y ascienden al Padre como incienso. El incienso tiene que ser quemado, o sea, el oro pasando por el fuego, o, ¿verdad? Pasando por muerte, me refiero, el punto. No necesariamente quemado, pero lo que representa el ser consumido, los hijos del incienso. Y Zimram es músico, y repito, la próxima semana el hermanito me da los nombres y vemos todos los nombres para ver el mensaje de este capítulo. Después dice Yakshan, que es tramposo, o el músico que hace trampas. Porque, digamos, el hacer trampas, obviamente, en cuestiones de negocios, está completamente malo. Pero si uno es un cazador, pues eso es lo que hace trampas para bestias, animales que caza para comerse, ¿verdad? Entonces también puede ser algo bueno, aunque sea matando, ¿verdad? Pero es para alimentar. A lo que voy con eso es que el último viene matando a la bestia, león que anda rugiendo viendo a ver a quién devorar, matar a los osos o leones o lobos que quieran comerse a la congregación, las ovejas de Yahweh, les tiene que poner trampas, ¿sí me explico? En ese aspecto. Y por eso es que Yahushua es piedra
angular para edificar, fundamento, pero también es piedra de tropiezo. ¿Sí me explico? La escritura dice que no debemos ser piedra de tropiezo, pero Mashiach es piedra de tropiezo para los que no creen. Entonces el último viene como ladrón en la noche. Para los que no creen, el último va a ser malo, por ende el último es una trampa. ¿Sí me explico en qué sentido? Porque los que no creen van a caer al no aceptar la doctrina que da el último por la forma en que habla o se ve o etcétera. Después Medam es contención. El músico hace trampas durante la contención, ¿verdad? El pleito. Midian, pleiteros también, lucha. Después viene Yishbak, él libera. Y después Shua, riqueza. En este caso, por si algo es Shuach, no es Shua, es Shuach. Y también es riqueza, por si algo. Pero dice que viene de una palabra que significa depresión, algo que se hunde, o también depresión de la mente. Entonces, ahora sí, continúo. Y Oxán engendró a Sheba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanok, Abidá y Eldá. Todos estos fueron hijos de Keturah. Abraham dejó a Yitzhak todo cuanto tenía, como cuando en la historia del hijo pródigo el papá le dice al otro hijo, todo lo mío es tuyo. Al otro hijo me refiero al que representa a Yahushua, al que nunca pecó. Abraham dejó a Yitzhak todo cuanto tenía, por eso los 144,000 como Filadelfia reciben toda la herencia, son los herederos. A los hijos de sus concubinas, y vean, y esto debería ser suficiente, concubinas, plural, o sea, Hagar y Keturah, a Ismael y estos 6. Abraham dejó a Yitzhak todo cuanto tenía, a los hijos de sus concubinas les dio Abraham regalos, pero cuando aún vivía, los separó de su hijo Yitzhak, enviándolos hacia las tierras del oriente, que no se juntara con Achud. Entonces no quería que se mezclara Yitzhak con los otros hijos de él, porque no eran los de la promesa, solo Yitzhak era el de la promesa, entonces quería mantenerlo apartado del error, del pecado, de la influencia negativa, etc. Los días que vivió Abraham fueron 175 años, y abuelo llamó y le dijo que saliera de la casa de su padre a los 75 años, muere a los 175 años, o sea, 100 años fue el ministerio de Abraham, 100 años fue lo que duró Abraham sirviendo a Yahweh y haciendo todo lo que hizo para Yahweh, por Yahweh, siendo probado en hambrunas y demás. ¿Está claro? 100 años, porque Abraham representa al Padre Celestial, que está en el cielo, y el cielo es representado por el número 100, 10 por 10, perfección celestial. Recuerden que la letra Kuf es la que tiene el valor numérico 100 de las 22 letras hebreas. Kuf representa el cielo, la entrada al cielo, de hecho es una aguja, como cuando dice Yahushua, es más fácil que entre un camello por el ojo de la aguja que un rico al reino de Yahweh. Curioso que aquí andaba con 10 camellos Eleazar. Y Abraham, repito, esos 100 años representa que fue lo que le tomó para entrar a los cielos, para llegar al fin de su ministerio. Y digo eso porque la Kuf no solo representa la entrada al cielo, el ojo de la aguja, sino que también representa el fin del tiempo, porque en el pictográfico es un sol en el horizonte, atardecer. ¿Está claro? Entonces, los días que vivió Abraham fueron 175 años. Dice, exhaló pues el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido a su pueblo. Ahí vemos, ¿verdad? El alma se reúne con sus antepasados al morir. Los sepultaron Yitzhak e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpelá, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar, el Geteo, que está enfrente de Mamre. La heredad que compró Abraham de los hijos de Het, la heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Y allí fueron sepultados Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Elohim bendijo a Yitzhak su hijo, y habitó Yitzhak junto al pozo del viviente que me ve. Confirmando una vez más, verá lo que representa el pozo del viviente que me ve, estar a la derecha del Padre, donde lo está viendo el poderoso viviente. También qué curioso, verá, después de muerto Abraham, bendijo Yahweh a Yitzhak. Obviamente ya lo bendecía por medio de Abraham, pero una vez que muere Abraham, Yitzhak se convierte en el principal medio de bendición para la tierra, ¿verdad? Porque Yahweh bendecía a la tierra y a las naciones por medio de Abraham. Abraham muere, ahora Yitzhak se convierte en ese hombre. Así como Rivka tomó el lugar de Sará, Yitzhak toma el lugar de Abraham. Elohim bendijo a Yitzhak, su hijo, y habitó Yitzhak junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Entonces vean cómo antes de entrar en los descendientes de la promesa, primero Yahweh saca, como ya lo ha hecho en el pasado, los hijos de otras naciones. Los hijos primero de Keturah, ahora vienen los descendientes de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham,
que le dio a luz a Agar, la egipcia, sierva de Sará. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Kedar, Adbeel, Mibsham, Misma, Dumá, Masá, Hadar, Temá, Getur, Nafis y Kedemá. Vean que Yahweh le había prometido a través de Elohim que él tendría 12 príncipes. Acabamos de contar 12 hijos. Y recuerden que Paulus explica que Hagar e Ismael representan al pueblo esclavizado a la ley por falta de espíritu, de entendimiento. Se quedan en la letra. ¿Y cuál es ese pueblo? Israel de carne. ¿Cuántas son las tribus? 12. Entonces, por eso Ismael tuvo 12 príncipes, 12 hijos, porque representarían los 12 de las 12 tribus también. Dice, estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 jefes por sus familias. Los años de la vida de Ismael fueron 137. Exhaló el espíritu de Ismael, murió y fue reunido a su pueblo. Habitaron los de Ismaelim desde Havilá hasta Shur, que está enfrente de Egipto, en la vía hacia Ashur. Ese es otro lugar, ¿verdad? Shur y Ashur. Y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Yitzhak. Entonces vea como Yahweh siempre deja lo último para el final. El que ríe de último ríe mejor, y Yitzhak significa él reirá. Y vean cómo ahora viene de último a tener su descendencia, de donde vendrían las tribus. Estos son los descendientes de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. Yitzhak tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rivka. Ahí ya lo confirma, ¿verdad? Tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rivka, 37 cuando lo llevaron a sacrificar. 40 también es particular, porque se podría decir, si vemos la resurrección como volver a nacer, que es lo que he dicho, ¿verdad? Recuerden que la resurrección o la transformación va a ser el volver a nacer verdadero. Ahorita, desde que creemos en Yahushua, para volver a nacer, estamos en gestación, y por eso ese tiempo va a ser como los dolores de parto. ¿Estamos claros? Entonces, la resurrección viene siendo como el volver a nacer. Si lo vemos así, Yahushua murió o resucitó, en este caso, volvió a nacer hace 2000 años. 2000 años son 40 jubileos. Entonces, Yitzhak conoció a Rivka y se casó con ella a los 40 años, porque Yahushua se une a la congregación a los 40 jubileos de haber venido al mundo. ¿Sí me explico? Las bodas del Cordero al final de los 120 jubileos, pero 40 desde que Yahushua vino. Dice, Abraham engendró a Yitzhak. Yitzhak tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rivka, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Yitzhak oró a Yahweh por su mujer Rivka, que era estéril. Vean qué sorprendente. Le pasó lo mismo que a Abraham. Le tocó una estéril. Se va. Y lo interesante y que debemos tomar en cuenta para nuestra vida cuando pasen cosas similares es como, quién sabe si el enemigo trató de poner duda ahí. Porque es como, Yahweh hizo todo para que Eleazar encontrara a Rivka facilito, a la primera. Yahweh acomodó todo y él se inclinó y adoró a Yahweh porque Yahweh hizo todo para que conocieran a Rivka. Se la traen, es estéril. ¿Se imaginas? Como, ay, ¿será que sí era la que Yahweh quería? ¿O será que Eleazar se equivocó? ¿Cómo es que ahora es estéril? Si es el poderoso el que decide eso. Pero ahí es donde entra, lo mismo sucedió con Sara. Entonces la idea es hacer lo mismo, tener fe, orar, confiar en Yahweh. ¿Está claro? Y curioso, ¿verdad? Digamos, pues es posible que Abraham haya orado, pero no se menciona en ningún lado y Abraham oró, sino que Yahweh le reveló y le profetizó que Sara iba a tener hijos. Ahora Yitzhak, por decirlo así, entiende y rectifica esa parte y ora. Y más adelante Jacob, como el hijo pródigo, le dice a Raquel, no, pero el problema es suyo, vaya ore usted. Porque dice, yo ya tuve hijos con Lea, entonces sabemos que yo estoy bien, usted ¿verdad? Entonces, y eso fue algo que se le reclama, porque debió ser un poco más amoroso y haber orado con ella. Pero es que Raquel estaba tóxica este día. Anda, ok, dice, Yitzhak oró a Yahweh por su mujer Rivka, que era estéril. Lo aceptó Yahweh y Rivka concibió. Ven qué hermoso, qué poderoso. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, ahora también, por si algo, vean que ella era estéril, él no. Lo mismo pareció suceder con Abraham y Sara. Sara era la estéril, no era él el del problema. Y ahora vemos que dice, lo aceptó Yahweh y Rivka concibió. Ahí vemos una muestra de que cuando le pedimos a Yahweh algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye y lo cumple. Pero hay que pedírselo, porque ella era estéril, por decirlo así. Si Yahweh sabía que se lo iban a pedir antes de que se lo pidieran, entonces Él pudo haber hecho que ella naciera bien, pero venía estéril. ¿Para qué? Para provocar la oración del hombre justo. Y el hombre justo pudo haber dicho, Yahweh sabe, Él sabrá, Él sabrá.
si quiere o no quiere que usted tenga hijos. No, él quería hijos, él sabía que tenía que tener hijos por la promesa que Yahweh le había hecho a Abraham a través de Yitzhak, o sea, de lo que vendría a través de Yitzhak. Entonces él pide, él ora y Yahweh acepta la oración. ¿Por qué? Porque dentro de su voluntad estaba que ella fuera sanada, pero él tuvo que orar. ¿Está claro? Dice, Yitzhak oró a Yahweh por su mujer Rivka, que era estéril. Lo aceptó Yahweh y Rivka concibió. Entonces ella podía ser estéril por la familita de la cual venía. Hija de Betuel, hermana de Labán. Y ahí se empezaron a dar cosas negativas con esa familia. Entonces, por sus ancestros, por los pecados de sus ancestros, es que ella podía venir estéril. Pero al unirse a Yitzhak y Yitzhak orar por ella, ¿por qué Yitzhak ora por ella y no ella? ¿Verdad? Porque ella no ora, ella misma, si es ella la estéril. Por un lado porque Yitzhak es cabeza y por otro lado porque Yitzhak representa a Yahushua, que es nuestro intercesor. Él le pide al Padre por nosotros. Obviamente nosotros tenemos que pedirle al Padre en el nombre de Él, entonces es como Él pidiendo por nosotros. ¿Sí me explico? Entonces Yitzhak ora por Rivka, es Yahushua como intercesor de la congregación. Lo aceptó Yahweh y Rivka concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, estaban ahí, sí, en el vientre, se dice en el judaísmo que ella fue la primer mujer que tuvo tales dolores durante el embarazo. Por eso ella estaba como, ¿qué es esta cuestión? ¿Qué está pasando? Según el judaísmo, cuando ella iba caminando y pasaba por una sinagoga donde se estudiaba las instrucciones de Yahweh, Jacob se ponía todo feliz y se sentía donde se movía, pero cuando pasaba por un lugar de idolatría, Esaú se ponía todo feliz y se movía. Entonces pasaban un puro pleito ahí, Jacob y Esaú. Dice, pero como los hijos luchaban dentro de ellas, que es sorprendente también que diga luchaban, no que se movían, luchaban, estaban en un puro pleito. Desde el vientre se odiaban. Bueno, se llevaban traído, digamos, porque a Jacob sí ama, Esaú sí es un odioso. Vamos a ver, verso 22, ¿verdad? Sí. Vayid Rotzatsu. Luchaban los hijos, que viene del verbo ratzatz, que es oprimir, quebrar, despedazar, oprimir principalmente, también lo ponen, bueno, así como pelear. Y se oprimían los hijos, y se oprimían los hijos en Rivka, y dijo, si es así, ¿para qué estoy yo? Sí, sí, básicamente, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? Pobrecito. Entonces dice, pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rivka pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? Lamas de Anoki, ¿para qué soy yo? ¿Verdad? Como el verbo ser, ¿para qué existo? Ser o no ser, ¿verdad? Entonces, qué particular también, ella era estéril, de fijo, quería tener hijos, más en ese tiempo, ¿verdad? Uno dice hoy de fijo y muchas mujeres dirán, no, no necesariamente, en esos tiempos, fijo. Y más casada con Yitzhak. Entonces, de fijo quería tener hijos. Él ora, por ende, él fijo quiere tener hijos, sabe que tienen que haber hijos. Ahora queda embarazada, se da el milagro de Yahweh que oye la oración, pero ahora ella está en dolores porque se pasan peleando sus hijos. Entonces ahora ella más bien se está preguntando, ¿para qué existo? ¿Sí me explico? Muchas veces Yahweh nos bendice y a través de la bendición vienen pruebas o dolores que nos preguntamos, a veces, ¿para qué estoy vivo? O me quiero morir, o en qué momento pedí eso, o ¿será que Yahweh me abandonó? ¿Será que Yahweh ya no me quiere? ¿Será que más bien me está castigando? Etcétera, etcétera. Pero todo estaba ahí planeado por Yahweh para bendición. ¿Sí me estoy explicando? Espero. Entonces, mi punto es, ¿verdad? Que lo hemos visto desde Abraham. Viene la bendición, pero también viene la prueba. El enemigo, el impío más bien, en la prueba se aleja de Yahweh porque lo ve como una maldición. El justo se mantiene firme y pasa la prueba y la bendición se multiplica. Aquí en el aspecto literal. Porque Abraham tuvo de Sará a Yitzhak y ahora Yitzhak de Rivka está teniendo dos hijos. Se multiplicó también uno malo y uno bueno. El malo viene una vez más como por la misma razón que ella era estéril, por el lado de Betuel, Jacob por el lado de Yitzhak. Entonces dice Yitzhak oró a Yahweh, ya lo dije eso, pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rivka pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh. Se dice que fue a donde Shem. Y fue a consultar a Yahweh. Y Yahweh le respondió, dos naciones hay en tu seno. Qué sorprendente. Ahora, ahí apenas estaba empezando la historia humana, relativamente, porque ya habían naciones, las 70 que vinieron de Noah, pero imaginarse, ¿verdad? Lo que le está diciendo, hay dos naciones dentro de ti. Van a haber dos hombres que se van a convertir en naciones enteras. Dos naciones hay en tu seno. También esto indica, dice, Vayomer Yahweh la, y le dijo Yahweh a ella, Shenei Goim, dos naciones hay en tu vientre. Y dos, dice Leumim, dos naciones hay en tu vientre, dos pueblos divididos desde tus entrañas.
No solo hay dos naciones dentro de un solo vientre, son dos pueblos que se llevan pleito. Dos pueblos divididos desde tus entrañas, divididos desde el inicio. Ahí caben algunas otras posibilidades, como por ejemplo el hecho de que eran gemelos, pero de dos bolsas diferentes, ¿verdad? No eran idénticos. Y al ser de dos bolsas diferentes, también estaría la posibilidad de que Saúl no fuera tan natural, y a eso me refiero como Caín, ¿recuerdan? Porque Saúl viene siendo un tipo Caín, que era el maligno. Dos pueblos divididos, ¿verdad? El hecho de que están divididos, vuelvo y repito, recuerden que toda casa dividida contra sí misma se cae. Dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Desde ya Yahweh le profetizó, se dice a través de Shem, el mayor servirá al menor. Y como sabemos, Jacob fue el menor. Entonces Esaú tendría que servir a Jacob. Desde el inicio se le había profetizado a ella, pero vean que no se le dijo a Yitzhak, se le dijo a Rivka. Era Rivka la que tenía esta profecía en su corazón. Por eso Yitzhak quería bendecir a Esaú, pero Rivka sabía que no era Esaú el de la bendición, era Yitzhak, perdón, era Jacob, porque Esaú tenía que servir a Jacob. ¿Sí me explico? Ahora es curioso que dice esto y lo perfecto que es Yahweh. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque según los salmos hay una profecía que habla de Judas. Bueno, una profecía con respecto a Judas, pero se escribió refiriéndose a Ahitofel, el consejero de David, pero es como profecía también de la forma en que nació Jacob. En Salmos 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, como lo es un hermano para uno, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, como uno confiaría en el hermano comúnmente, el que de mi pan comía. Recuerdan que cuando Jacob compró la primogenitura, le dio un potaje rojo y le añadió un pedazo de pan. Alzó el pie contra mí, me traicionó. Eso indica que cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre, cuando Jacob iba a salir como el primogénito porque merecía la bendición, Esaú le puso el pie, el calcañar, en la cabeza para él salir primero. Entonces Esaú debería haber sido el segundo, pero salió de primero, traicionando a su hermano, poniéndole el calcañar en la cabeza, y por eso él le agarró el calcañar y por eso se llamó Jacob, el que agarra el calcañar, de Ekev. Pero ya, la yud de la mano, Jacob, el que con la mano agarra el calcañar, el talón, como para suplantar. Por eso lo llamaron el suplantador, Jacob, el que agarra el calcañar. ¿Sí me explico? Entonces Saúl le puso el pie, por eso también se interpreta, entre otras cosas, que esto era profecía de que Judas Iscariot, ¿verdad? Judas Iscariote sería descendiente de Edom, de Esaú. Entonces, el que de mi pan comía, así como Yahushua le dio pan a Judas antes de que él lo fuera a entregar, alzó el pie contra mí. Por eso Jacob agarra el pie y lo llaman el que agarra el calcañar. Mi punto es que ya Yahweh sabía que eso iba a pasar y por eso el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque el enemigo iba a tratar de tomar su lugar. Entonces saldría de segundo. Y si vemos esto entonces, recuerden que el ángel de Esaú es Samael, el ángel de Jacob es Micael. Por eso, entre otras cosas, que no tiene sentido que Jacob haya peleado contra Micael, porque va a pelear su ángel con él, si es el que lo defiende. Era el ángel de Esaú contra quien tenía pleito y se iba a ir a encontrar. Ahora bien, Jacob como Micael, Esaú como Samael o como Satán. Y recuerden que vemos, así como David reemplaza a Saúl, Jacob suplanta a Esaú, el último suplanta a Satán, en sentido de como el lugar que tenía de representación de Yahweh en los cielos, ¿verdad? No que se convierta en un Satán, sino que lo suplanta ahora sin ser rebelde, como lo fue Heilel. Entonces, dos naciones hay en tu seno. También se interpreta aquí que en el vientre de Rivka habían dos mundos, el mundo temporal y el mundo eterno, el Olam Hazé y el Olam Haba, el mundo este y el mundo por venir, porque el mundo terrenal, lo material, sería entregado en las manos de Esaú, y el mundo celestial, lo espiritual, las promesas, sería entregado en las manos de Jacob. Entonces se le dijo, si este mundo no puede contener a esas dos naciones, porque son dos mundos, ¿cómo dos mundos van a caber en uno solo? Si solo este mundo no puede contener esas dos naciones, ¿cómo va a poder tu vientre? Entonces imagínense el dolor y todo lo que pasaba por la mente, el corazón de Rivka. Y qué curioso también que ella se llame tramposa y Rivka representa también la tierra de la cual saldrían tanto los de cizaña, Esaú, como los de trigo, Israel, Jacob. ¿Sí me explico?
la tierra donde habría trampa, donde habría maldad. 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. Entonces aquí vemos que se fue a hacer un ultrasonido. Ella fue a preguntar por qué me está doliendo tanto el vientre. Nunca se ha sabido que esto le pase a ninguna mujer. Y se le dijo, es que vas a tener 2 hijos. Y se está peleando el uno con el otro. Ahora, cuando ella va y da luz y de verdad salen 2, se le confirma la palabra que le dieron. ¿Sí me explico? Porque en ese tiempo, ¿cómo iban a saber? Obviamente, como ¿verdad? Las culturas y las ancianas y todo tienen sus maneras de... Pero para ver, 2 cabezas tiene usted, ¿verdad? Entonces, hay formas, pero mi punto es, a ella Yahweh le reveló que habían 2 naciones, o sea, 2 personas en su vientre. Cuando dio a luz, habían 2. Se le confirmó, tenía razón lo que me dijo Yahweh. Dice, Berrab, el mayor, y Abot Zair, al menor, servirá al menor. Entonces, o al pequeño, porque eso, Zair, similar a Zoar, lo que habíamos visto ahora de la ciudad pequeña. Y lo cual conectaría a Jacob con el redil pequeño, los pocos. Y recuerdan que la escritura dice, yo haré que los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, vengan y se inclinen a tus pies y reconozcan que yo te he amado, o sea, vengan y te sirvan. ¿Quiénes? Los descendientes de Esaú, que dicen ser hoy en día los judíos, pero no lo son, sino que son la sinagoga de Samael, porque ese es el ángel de Esaú. Entonces, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio, era todo velludo, como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Pelliza. Vamos a ver, aquí quiero ver un par de cosas. Y se completaron los días para dar a luz, y he aquí Tomim, gemelos. ¿Recuerdan Tomá? Gemelo, Tomás. Dice después en su vientre. Sí. Dice, y salió Harrishón, el primero, Admoní. Le gusta la moní. No, mentira. Tenía que ser esa. Admoní quiere decir rojo, rojizo. Admoní, recuerden que Adamá es el suelo, la tierra roja. Edom es rojo. Dam es sangre. Adam es hombre vivo de sangre roja, sacado del suelo. Entonces vean la conexión. Admoní, rojo, era pelirrojo. Ponen rubio por alguna razón, pero en realidad hace alusión a pelo rojo. De ahí, entre otras cosas, la conexión con Samael, que es rojo, y está conectado con el llamado dios de la guerra, Marte, el planeta rojo, Admoní. Curiosamente y primeramente se vio esta conexión en Esaú. Se dice que los pelirrojos son sangrientos. Ahorita va a decir algo la hermana Brit. Que son sangrientos, entonces que digamos un hombre pelirrojo debería dedicarse a ser doctor o carnicero, porque serían trabajos que le van muy bien y que no le da asco nada a la sangre ni nada de eso. Porque en lo negativo se pueden volver asesinos y otro montón de cosas. O soldados y así, ¿verdad? Entonces, Admoní, no puedo decir la palabra que sigue, completamente. Dice Caderet, como una pelliza, perdón. Pelliza. Ahí es eso, la pelliza es como, ¿verdad? Como una tela de pelo. Sheyar es pelo y Aderet, que sería lo que pusieron ahí como pelliza, manto. Pero curiosamente, Aderet también es de donde viene Adara, por ejemplo, la hermana, ¿verdad? El nombre de la hermana, que significa estima, esplendor, ¿verdad? Como una túnica o un manto muy hermoso que le da esplendor a alguien. Entonces eso quiere decir, ¿verdad? También que era como ese pelo rojo que brilla mucho con la luz, como una pelliza. Sí, es como una, ¿cómo se le llama? Es que es otra palabra que estoy buscando. Bueno, sí, otro nombre para manto. Entonces, manta o capa de pelo, sería como aparece en hebreo. Dice Kaderet Shear, como manto de pelo. Y fue llamado su nombre Eisav. Valor numérico 376, por si algo. Eisav viene de Asa. Asa significa él hizo. Eisav es como hecho, porque se dice que él nació con barba y con dientes. No tenía arrugas porque de veras. Bueno, tal vez sí, porque los bebés saben bien arrugados. Pero bueno, nació ya hecho, como si ya estuviera maduro el hombre, el chamaco. Entonces le pusieron hecho, Esav, como que ya venía completito. Dice después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú. Venía Jacob, ¿cómo que me vas a poner usted el pie en la cabeza, verdad? Entonces le agarró y cuando sacaron a Esaú, ahí venía Jacob. Trabada su mano del talón de Esav y le pusieron por nombre Jacob. Y Isaac tenía
60 años de edad cuando ella los dio a luz. Entonces Yitzhak se esperó, bueno, no necesariamente todo el tiempo, pero hubo 20 años. Entonces, si ella tenía 10, a los 30 tuvo sus hijos. Pudieron haber estado practicando 10 años, orando por eso. ¿Sí me explico? Para no pensar que desde los 10 años ya él la tomó en esa manera. Vean cómo en hebreo tiene tanto sentido esta parte. Después salió su hermano, trababa su mano al talón de Esaú y le pusieron por nombre Jacob. 26, curiosamente. Varón numérico de Yahweh. Dice, Veajarei, solo eso ya nos dice algo. Recuerden que Ajarón significa último. Ajarei es después, o sea, el que viene después, el que viene al final, el que viene detrás, el último. Recuerden que Yitzhak representa a Yahushua al primero y Jacob representa al último. Entonces, también particular lo rápido que llegamos al nacimiento de Jacob. Después de lo que se vio como las bodas del Cordero, se nos empezó a contar la descendencia de Keturah, la descendencia de Ismael, de Hagar, y ahora la descendencia de Yitzhak a través de Rivka. Entonces, como que se reinicia, ¿verdad? La revelación, siempre hablando del fin de los tiempos, y cuando cuenta la descendencia de todos, como dando a entender, ¿verdad?, la generación del fin de los tiempos, unos como si fueran de Hagar, otros como si fueran de Keturah, y los elegidos que vienen de Rivka. Y no solo vienen los elegidos, vienen otros que se parecen, porque son gemelos, como si fueran las 5 vírgenes prudentes y las insensatas. Como si fuera, ya dije, trigo y cizaña, Jacob y Esaú. Recuerden que la cizaña se parece mucho al trigo, hasta que ya llega la cosecha, y el trigo se dobla ante la ruaj cuando pasa el viento, mientras que la cizaña se mantiene erguida y por ende se puede ver y cortar. Entonces, así como decía, el verso 26 dice, Veajarei Cain Yatza Ahiv, y después ciertamente salió su hermano, dice Veyadó y su mano, su hermano y su mano, Veyadó, dice Ojeset Baakev, Baakev, trabada con el talón, Eisaf, de Esaú. Entonces dice, Baakev, Vayikra Shemo Yaakov, y fue llamado su nombre Yaakov. ¿Por qué? Porque estaba agarrándose de la cave, por eso fue llamado Yaakov. ¿Estamos? Ve Yitzhak ben Shishim, Yitzhak tenía 60. Dice después, crecieron los niños, Eisaf fue diestro en la casa, el otro en la casa. Crecieron los niños, Eisaf fue diestro en la casa, hombre del campo, como era diestro en la casa, ¿verdad? Por eso la conexión con pelirrojo y bueno para derramar sangre. Hombre del campo, pasaba buscando animales, cazando, pero Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. Y crecieron los jóvenes y fue Eisaf, hombre, Yodea Said, conocedor en la casa. Ish Sade, hombre del campo. Ve Jacob, Ish Tam, hombre perfecto. Vea cómo ponen tranquilo, qué diferencia. Hombre completo, hombre. Hombre completo, hombre perfecto. Ish Tam. Ahora, vean qué curioso. Por un lado, Tam, vean cómo se conecta con Tomá, gemelo. A pesar de ser gemelo, por ende, como una mitad, estaba completo. Porque recuerden que estaban divididos como en 2 bolsas, como lo que mencioné. Por eso eran diferentes, no eran idénticos. Exacto. Ish Tam. Voy a escribir Tam. Hombre perfecto. En todas dice tranquilo. Varón entero. Quieto. Entero, pues es más verdadero, ¿verdad? Entero por completo. Obviamente se refiere a que servía a Yahweh completamente. Siempre buscaba servir a Yahweh, hacer lo correcto y por ende era perfecto ante Yahweh. Obviamente, como todo hombre, no hay hombre que sea tan justo que solo haga el bien y nunca peque, pero no practicaba el pecado. Esto es Tam, que tiene el valor numérico 440, el grupo de Juan Luis Guerra. Hombre completo. ¿Ves? Ya buscó el padre, entonces ya se hizo Tam. Entonces, 440, por si algo. 440. Ahora, a ver, ok. Tav Mem. Qué curioso que nosotros nos hacemos completos cuando aceptamos a Mashiach que murió en la cruz. El agua de vida que se entregó en la cruz. Eso nos hace completos o perfectos. Mashiach en la cruz. Ahora bien, estamos hablando de Jacob que representa al último, porque Yitzhak representa al primero. Entonces Jacob era Ish Tam, o sea, el último Mashiach, el último ungido, para que no suene herejía. El último ungido, el que viene ungido por Yahweh para cumplir la misión de sellar a los que creen en Mashiach. Y así sellar el mundo, que es representado por la mem cerrada. Recuerdan que la otra mem, que es la que aparece al inicio y representa al primero, es una mem que tiene abierto abajo. ¿Recuerdan lo que leímos en Juan?
Cuando Yahushua vio a los discípulos y se abrió la red y se salieron los peces, como la mem con un hueco, el primer Mashiach. Después, al final, cuando resucita, en el último capítulo de Juan, la red está llena y no se rompe, porque representa el último llevándose a los elegidos. La red que no se rompe, la mem final. ¿Está claro? Entonces, el último ungido, el último que viene a sellar a los que creen en Mashiach. Entonces se puede ver como Ish era un hombre que viene como el último a sellar a los de Mashiach. El último que viene ungido. Dice, crecieron los niños, los jóvenes, e Isaac fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas, era hombre perfecto. También ahí donde dice diestro en la casa, eso lo conecta también con Nimrod. Recuerdan que Nimrod era cazador delante de Yahweh. Entonces Esaú era como Nimrod, cazador delante de Yahweh, pero delante en el aspecto de en contra. Entonces Ishtam, Yoshev, Ohalim, que habitaba en tiendas. Tiendas, no solo tienda. Esto indica, por un lado, que era un hombre casero, no andaba buscando nada afuera, no era del mundo, se mantenía apartado. Pero el hecho de que dice tiendas hace alusión al Mishkan, el hecho de que el pueblo llevaría la tienda de reunión, el Mishkan, por el desierto 40 años. Por eso él era un hombre de tiendas. Y también el hecho de que pasaba estudiando en tiendas de estudio, sinagogas. ¿Está claro? Entonces era un hombre de estudio, era un hombre tranquilo, no era un hombre del mundo, era un hombre que se mantenía encerrado en las tiendas. Y amó Yitzhak a Esav. Qué duro. Ahorita vamos a ver el por qué. Bueno, todavía no aparece. Recuerden que Yitzhak, vemos más adelante que se quedó ciego. Entonces su ceguera física se puede ver como consecuencia de su ceguera espiritual. Al no reconocer que era Jacob el de la promesa, el escogido, se dejó llevar, por decirlo así, por la letra, que la letra diría el primogénito y punto, sin importar sus características, su personalidad. Entonces, para él, como de la letra, puesto que representa la palabra, era Esaú, amó a Esaú, pero Rivka amó a Jacob. ¿Por qué? Porque a ella se le había revelado, que eso sería como la Ruach HaKodesh, es la que sabe quién es el último, pero el mundo ama a Esaú, ve a Esaú como si fuera el verdadero Mesías, perdón, el verdadero pueblo del Mesías. ¿Sí me explico? Ahora, es curioso que aquí diga, y amó Yitzhak a Esaú, porque tenemos otro verso que dice, Malaquías 1, dice, profecía, palabra de Yahweh contra Israel por medio de Malaquí. Yo os he amado, dice Yahweh, pero vosotros dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esav, hermano de Jacob, dice Yahweh? Sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Entonces aquí Yahweh está hablando por medio de su Ruach, o sea, como si fuera Rivka, porque aquí dice Yitzhak amó a Esaú, pero Yahweh aborreció a Esaú porque él veía más allá, por eso Yitzhak quedó ciego. ¿Está claro? Y si, vean esto, que quede claro, ¿verdad? Como siempre digo, esta realidad es una realidad dual, entonces todo tiene dos perspectivas, dos partes, y como en este realidad existe también lo negativo, entonces todo tiene un aspecto positivo y algo negativo. Todo en la vida, ¿verdad? Cualquier cosa negativa que pase, se puede ver algo positivo en ello. Cualquier cosa positiva que pase, uno puede encontrar algo negativo en ello, en esta realidad. ¿Está claro? Ahora bien, como dije, ¿cuál es el ángel de Yitzhak? Perdón, el ángel de Esaú, Samael. ¿Y cuál es uno de los significados del nombre Samael? El poderoso ciego. El ángel de Esaú es el poderoso ciego. Yitzhak es el papá de Esaú y quedó ciego. Y amaba a Esaú como si fuese Samael, el poderoso ciego. ¿Sí me explico? Ahora, en el aspecto positivo, Yitzhak representa a Yahushua, pero Yahushua es la luz. ¿Cómo va a ser ciego? En el aspecto negativo, Yitzhak es Samael, el poderoso ciego. De Samael salió la muerte, de Yahushua la vida. Entonces el contraste, los dos extremos, ¿sí me explico? Entonces por eso Yitzhak queda ciego y por eso Yitzhak amaba a Esaú, porque representa al poderoso ciego, el ángel de Esaú. Mientras que Rivka representa a la Ruach HaKodesh, que sí reconocía a Jacob, que viene como ladrón en la noche. Por eso tenía que recibir la profecía, la palabra, para reconocer la voz que representa a Jacob. Dos cosas ahí. Por un lado, que habita al lado del pozo del viviente que me ve y él queda ciego. Y por otro lado, recuerden que eso sucedió cuando Elohim llegó a hablarle a Hagar, que ella llamó ese lugar el pozo del viviente que me ve, y ahí estaba él habitando. Entonces, en el aspecto negativo confirma eso. Continúo. Pero Jacob era hombre perfecto, completo, que habitaba en tiendas de estudio. Y amó Yitzhak a Esaú porque comía de su casa. Ahí está. Eso fue. ¿Qué fue lo que hacía que que Yitzhak amara tanto a Esaú? Comidita. Como dicen, al hombre se le llega por el estómago. Entonces Esaú le pasaba cocinando, le traía comida a Yitzhak, y Yitzhak decía así.
qué rico, este es el hijo que yo más amo porque siempre me trae comida. En el judaísmo se dice que Esaú, cuando no encontraba qué matar, mataba un perro, se lo llevaba y le decía que era un cabrito. Como Isaac comía de la casa de Esaú, lo amaba más. Como sabemos, Yahweh no necesita alimento, no necesita los sacrificios se hacían para los ángeles. Entonces aquí está Yitzhak como un ángel que recibía los sacrificios de animales del pueblo y por eso los amaba, pero no porque hicieran buenas obras, sino porque recibía alabanza y sacrificios de ellos. Sacrificios animales. ¿Sí me explico? Esto es poderosísimo. Y repito, ¿verdad? Si vemos aquí a Yitzhak por quedarse ciego, como Samael, el poderoso ciego, que es el ángel de Esaú, por eso amaba a Esaú. Y lo amaba porque le traía comida, le traía animales sacrificados. Entonces, qué curioso que de Samael salió el ángel de la muerte. Y por eso es que lo que buscan es darle muerte a los animales para honrar a su poderoso. ¿Está claro ese punto? Por eso los fariseos mataron a Yahushua pensando que así honraban al poderoso. De ellos. Por eso adoran la muerte y por eso matan, como Caín. Entonces, y amó Yitzhak a Esaú porque comía de su casa, pero Rivka amaba a Jacob. Punto. No había ninguna cosa de conveniencia. No era como que recibía algo de Jacob y por eso lo amaba. ¿Sí me explico? Yitzhak amaba a Esaú, ¿por qué? Porque Esaú le traía comidita. Rivka amaba a Jacob. Punto. Porque es la ruach del amor y porque ella sabía quién era Jacob. Guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob. Se dice aquí que él hizo un potaje de lentejas porque estaban en luto por su papá, perdón, por su abuelo Abraham. Estaban en luto por Abraham y se dice que la comida de luto son las lentejas, por eso son redondas o son ruedas. Porque así como la muerte va de un lado a otro, de una casa a otra, sin importar si son ricos, pobres o lo que sean. Entonces por eso las lentejas son comida de luto. Él hizo un plato de lentejas, rojo. Verso 29. Jacob dice Nazid, dice Vayazed Jacob Nazid. Y lo trajo, perdón, y llegó Esaú del campo. Entonces, guisó Jacob un potaje, eso muestra que era un hombre casero y muestra que no había machismo. Estaba cocinando Jacob, tranquilo. Dice, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Según el libro de Yashar, Esaú ese día andaba por ahí cazando y se encontró con Nimrod. Hay quienes dicen que era Nimrod, el Nimrod. Otros dicen que era el hijo de Nimrod, que se llamaba igual o lo llamaban igual, Nimrod. Ahora, esa segunda opinión va con la que dice que Amrafel, que es uno de los reyes que pelea contra Abraham, a quien Abraham mata, que ese era Amrafel era Nimrod y que este otro Nimrod era el hijo. Ahora, si Amrafel era otro hombre completamente diferente a Nimrod, en este caso sería Nimrod del original. Entonces se dice que Nimrod del original se le apareció en el campo y Esaú le cortó la cabeza y le quitó el manto que traía, la ropa que traía, que era la que le había regalado Cush, su papá, que le había regalado Cam, su abuelo, quien se le había robado a Noach en el arca de Noé, que era la ropa que había tenido Hanok y que había tenido Adán. La ropa que Yahweh le dio a Adán eventualmente en el arca cayó en manos de Cam. Cam se la dio a Cush. Cush se la dio a Nimrod. Nimrod la anduvo y por eso los animales se le entregaban, básicamente se inclinaban ante él. Cuando Esaú se encuentra con Nimrod, había pleito por muchas razones, le corta la cabeza, le quita la túnica esa y se da cuenta que dos siervos de Nimrod lo oyeron y lo empezaron a buscar para matarlo. Entonces él salió corriendo y corriendo y corriendo y llevaba rato sin comer y siendo perseguido. Entonces ahí llegó con un hambre desesperada, tanto así que se dice que no podía ni sostener el plato, que le dijo a Jacob, échemelo en la boca, por favor. Según una de lo que se dice, estaba tan cansado que no pudo sostener el plato y le dijo a Jacob que le echara la comida en la boca. Entonces Saúl pensaba, ahorita me encuentran y me matan, y más, si no como, me muero. Entonces dice Esaú, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Entonces qué curioso que a pesar de que nació pelirrojo, Admoní, fue por vender su primogenitura por un potaje rojo que fue llamado rojo, que es el significado de Edom. Entonces no solo era pelirrojo, sino que vendió su primogenitura por comida roja, que representa pecado, el color rojo en el sentido negativo. Entonces dejó su primogenitura por el pecado. Este es el verso 30. Y
Bayomer Eisav el Jacob. Ahora, donde dice de el potaje rojo, dice Min Ha'adom. Min Ha'adom, Ha'adom. Repite Adom, rojo, 2 veces. Del rojo, del rojo. Del rojo, el rojo, es lo que dice. Y eso sigue conectando a Esaú con el dragón rojo, por ejemplo. El dragón Satán, que normalmente se menciona como rojo. Y al final dice Al-Kain Kara Shemo Edom. Por tanto, ya fue llamado su nombre Edom, de Adom, rojo. También es curioso que de Edom eventualmente vino Roma. Roma, que fue establecido por Rómulo, ¿verdad? Y bueno, Remo y Rómulo, los dos hermanos, también hijos de una ramera que había tenido relaciones con el dios de la guerra, o sea, con Samael, y de ahí vinieron los romanos, según la creencia de los romanos, quienes ejecutaron a Yahushua por la manipulación de los fariseos, entre los cuales habían unos cuantos edomitas también. Entonces, qué curioso que aquí es de un potaje rojo, de una comida de luto que se alimenta a Edom, pero a través de eso pierde la primogenitura, pierde la bendición que Yahweh tenía para el primogénito. Así como Roma mata a Yahushua, eso sería como tragarse su sangre. ¿Se acuerda cuando los judíos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos? Aquí él está tomando un potaje rojo, sería como beber sangre, como derramar la sangre del Mesías para ellos seguir viviendo. Él comió un potaje rojo porque pensó que se iba a morir y así siguió viviendo. Pero a través de tomarse ese potaje rojo, como matar a Mashiach, la sangre del cordero, perdió el poder, perdió la primogenitura y solo obtuvo poder en esta realidad, como el Imperio Romano cuando gobernó el mundo entero del momento. Entonces, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por eso fue llamado Edom, por eso fue llamado rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Nada tonto, buen negociante. Él sabía que a Jacob, perdón, él sabía que a Saúl le valía el mundo espiritual, le valía la profecía, le valía las promesas de Yahweh a Abraham y a Isaac, pero Jacob sí le importaba, era un hombre de estudio, él sí las conocía y le importaba y las creía, pero él sabía que por ley el primogénito era el que la tenía. Entonces, cuando ve que este hombre está desesperado, le dice, véndame su primogenitura. Un hombre que no es espiritual, la primogenitura le vale, como lo era Esaú. Véndeme en este día tu primogenitura. Por eso Yahushua con su sangre compró al pueblo, así como con el potaje rojo se compró la primogenitura. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. 31. Dice Vayomer Jacob, Mikra Kayom et Bekorateja li. Dice, entonces dijo Esav, me estoy muriendo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Ven ahí, por un lado ese me estoy muriendo, dice Vayomer Esav, Hinei Anoki Holeich Lamut. Y dijo Esav, he aquí, yo voy caminando para la muerte. Entonces él decía, me estoy muriendo de hambre, si me muero, ¿de qué me va a servir la primogenitura? Porque para Esaú, la primogenitura solo tenía que ver con recibir heredad, riquezas cuando se moría el papá, pero no una vida eterna en la promesa de Yahweh después de muerto. Entonces aquí, con esto que dice, vemos que él no tenía el pensamiento espiritual ni de resurrección de los muertos, porque él ve la muerte como el final. ¿De qué me sirve si me voy a morir? Entonces vemos que no cree en lo espiritual, no cree en las promesas, no cree en la resurrección de los muertos. También vemos que pensaba que se iba a morir. Como el libro de Yashar dice, lo andaban buscando 2 hombres para matarlo, por haber matado a Nimrod. ¿Está claro? Me estoy muriendo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Eso fue una falta de respeto hacia Yahweh y Isaac. Dijo Jacob, júramelo en este día. Bayomer Jacob, Hishavá, li kayom. Júramelo a mí en este día. Dice Vayishavá lo, y le juró a él. Vayimkor, y compró et becorató, su primogenitura para Jacob. Vamos a ver. Y bueno, y vendió más bien, entonces sería. Sí, mismo verbo, pero depende cómo se use, vende o compra. Dijo Jacob, júramelo en este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Eso es importantísimo porque aunque va a ser spoiler, pero yo creo que ya saben que eventualmente cuando Yitzhak se queda ciego le termina dando la bendición a Jacob. Lo da por error porque estaba ciego y por trampa de Rivka, la tramposa. Pero él ya era dueño de la primogenitura porque la había comprado en este momento, por ende la bendición le pertenecía a él. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esav pan y del guisado de las lentejas. El que de mi pan comía levantó su pie sobre mí. Esaú ahí como Judas. Y vean que dice, entonces Jacob dio a Esaú pan
y del guisado de las lentejas. Ahí confirma que eran lentejas. El pan era para agregarle un poco más y que el valor fuera un poco más alto para asegurarse él de que era el valor de un contrato de compra, puesto que le está comprando la primogenitura, entonces no quería que después Esaú le dijera, un momentico, pero es que un potaje no es tan caro como lo que vale un contrato. Entonces, pues yo le di pan, le añadió un poco. También, obviamente, Yahushua es el pan de vida que entregó su sangre como el potaje, cuando murió como las lentejas. ¿Sí me explico? Entonces, la sangre del cordero al morir por nosotros para darnos la herencia, la primogenitura que le quitó al enemigo. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue, como si nada, como si no hubiera perdido nada. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. Dice, y comió. Vayacam y se levantó. Vayeilach y caminó o se fue. Vayivez Esaú et Becorá. Y así despreció Esaú la primogenitura. Becorá. Becor es primogénito. Entonces vemos la importancia de la primogenitura, puesto que la escritura misma dice, la despreció. Para los que no saben lo que estoy a punto de hacer, cada vez que Yahweh menciona nombres en la escritura, nos está revelando algo más allá de lo literal, o sea, de una persona que se llamaba así, que hizo tal cosa históricamente, sino que también nos está revelando algo profético a través del significado de cada nombre. En este caso, en el capítulo 25, hay, como dije, 63 nombres, cada uno con un significado, y vamos a ver significado tras significado para ir viendo el mensaje que Yahweh nos da a través de esos nombres que aparecen, ya que ahí se mencionan genealogías. Entonces, empieza con Abraham, después viene Keturah, después Imram, después Jokshan, después Medam, después Midiam, después Nishbak, Shua, Jokshan, Sheba, Dedan, Ashurim, Letushim, Leumim, Midiam, Efa, Efer, etc. Entonces, Abraham significa padre de multitudes, Keturah, incienso, Zimram, músico, etc. Solo por ese tercer nombre voy a buscar un verso aquí. Muy poderoso, lo leímos hace poquito, de hecho, semana pasada o antepasada. Porque Asiria, que hirió con vara, Isaías 30, 31 al 33, es el 32 el principal. Porque Asiria, Ashur, que representa el gobierno mundial de la bestia, que hirió con vara al mundo y al pueblo principalmente, con la voz de Yahweh será quebrantada. Con la voz de Yahweh, no con la palabra, porque Yahushua es la palabra, el último es la voz, que viene a traer juicio, y qué curioso que viene también como un cetro que sale de Jacob, lo vimos ahora en Números 24, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Yahweh será quebrantada. Cada golpe de la vara justiciera, entonces es como vara con vara, hasta la vara de Yahweh es de hierro, entonces quiebra cualquier otra vara si se ponen en varas. Entonces, vean cómo aquí está mostrando que la voz de Yahweh es la vara justiciera. Entonces, cuando dice, saldrá estrella de Jacob, saldrá un cetro de Israel, se está refiriendo a la vara justiciera, la voz, que es la estrella. ¿Por qué? Porque la escritura dice que viene con voz de trompeta, voz de arcángel, Micael. Entonces, cada golpe de la vara justiciera que descargue Yahweh sobre él, sobre el asirio, la bestia, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Entonces va a ser una batalla tumultuosa, pero sus armas van a ser instrumentos musicales. O sea, va a ser con música. De alguna manera la música va a estar involucrada en los ataques que Yahweh le va a hacer al enemigo, porque no lo haría con armas de fuego literales, sino que lo haría con su espíritu que sale a través de la prédica como una voz. Entonces, volviendo a... Y recuerden, por si algo, David, antes de ir a pelear de manera literal, primero cantaba. Él ganaba las batallas en adoración a Yahweh. A través de las canciones ya sabía que ganaba, entonces iba a pelear tranquilo. Ahora bien, volviendo a los nombres. Ajá, también con las trompetas, ¿verdad? Con solo las trompetas que tocaron, los shofarot que tocaron los sacerdotes cuando dieron 7 vueltas a los muros de Jericó, se vinieron abajo. Con sonidos de trompeta, se trajo abajo al enemigo, exacto. Entonces tenemos que, entre los nombres del capítulo 25, diría, el padre de multitudes como incienso o ofrecerá incienso como músico. Recuerden que, digamos, el incienso es un aroma que asciende al Padre, por ende representa las obras de los justos y la oración. Pero el incienso, uno lo percibe a través del olfato. La música la percibe a través del oído. Entonces, algo muy similar, así como un buen olor lo hace a uno sentirse bien, un buen sonido lo hace sentirse bien.
¿Sí me explico? Entonces, algo muy similar. El punto es que como un incienso, él mismo se va a entregar para ser quemado, porque la bestia va a hacer descender fuego del cielo para quemar a los dos testigos, todo indica. Entonces, van a ascender como incienso. El incienso hay que quemarlo para que se dé ese buen olor. Entonces, la última obra del último es entregar su vida, lo cual va a ser un olor fragante para Yahweh, le va a agradar ese olor. Y como vimos, va a ser el final de su ministerio, el cual parte tiene que ver con la música, el pelear a través de la música. Entonces, el padre de multitudes, recuerden que Yahweh vino como primero, pero al venir como primero vino como hijo, porque uno antes de ser padre fue hijo, ¿verdad? Claramente. Entonces, el Yahweh vino como hijo, ahora viene como padre, primero y último. Por eso él dice, yo soy el primero y yo soy el último. El último viene como padre de los 144,000, son una multitud. Entonces, el padre de multitudes dará un incienso o se entregará como el incienso, siendo músico, tras haber caído en trampa o tras haberle puesto trampa, ¿verdad? Puesto que lo van a matar, tras la contención, después de haber estado peleando con él, contendiendo con él. Esto es Medán y Midian, contención y lucha, que se parece a lo que vimos ahora, los dos pozos, Esec y Sibná. Entonces el padre de multitudes subirá como incienso al venir como músico y caer en la trampa después de la contención y la lucha. Él libera con poder. Qué poderoso esto, porque... bueno, pero este Shua se escribía diferente. Sí, el nombre era Shuach, riqueza. Aquí pusieron fuerza, pero Shuach, riqueza como Shua, curiosamente. Entonces, decía, el padre de multitudes se entrega como incienso o asciende como incienso tras venir como músico y caer en trampa después de la contención y la lucha. Él libera con Shua, él libera con riqueza o con poder de la fosa, ¿verdad? Él libera de la muerte, él libera de que se vayan al infierno por medio del poder y la riqueza espiritual que le da a Yahweh, que es sabiduría y entendimiento, que curiosamente está conectado con Shua, la segunda parte del nombre de Yahushua. Tras caer en trampa, hará el pacto de 7, ¿verdad? O confirma el pacto en los 7 años, estando en el país de abajo. País, uno tiende a, bueno, al menos yo, el término país uno lo ve nada más como nación, no necesariamente como tierra, pero en hebreo lo que traduce normalmente como país es literalmente tierra. O sea, país yo lo he visto comúnmente más como gobierno. Por ejemplo, el hecho de que el país, hoy en día, Panamá, digamos, Panamá y Colombia eran el mismo país. Ahora son dos países que se separan en dos tierras diferentes. Pero, o sea, la misma tierra, solo que ahora son dos gobiernos diferentes cuando antes era un solo gobierno. Entonces, mi punto es que normalmente la palabra país hace alusión a gobierno en vez de a tierra, porque la misma tierra ha sido gobernada por varios países. Digo eso para que no haya enredo, puesto que si digo tierra de abajo, estaría diciendo este mundo. Entonces, al haber caído en trampa para confirmar el pacto con las 7 congregaciones, después de los 7 años o durante los 7 años de la semana de Daniel en la tierra de abajo, a un paso, se puede ver como a un paso afilará a las naciones, ¿verdad? Como dándoles el filo a través de la espada aguda, dándoles la enseñanza, o será martillado por las naciones, ¿verdad? Será rechazado y asesinado por las naciones tras la lucha, ¿verdad? Tras estar luchando con él. Tras la lucha, vendrá la oscuridad. Recuerden que los últimos 7 años se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio se ven como las 12 horas de luz y los últimos 3 años y medio como las 12 horas de oscuridad. Cuando matan al último es como el sol de justicia que se va y por ende llega la noche. Y aquí dice, tras la lucha vendrá la oscuridad por medio del ternero. Recuerden que el último viene como un ternero a morir, como el becerro, por medio del ternero que es dedicado, o sea, sacrificado. Por medio del ternero que es dedicado al Padre del conocimiento, ¿verdad? Se dedica a Yahweh, a quien el poderoso conoce y llama. A quien el poderoso conoce, en realidad, él da. Entonces, al ser dedicado al Padre del conocimiento, es aquel a quien el poderoso conoce. Qué interesante, porque se dedica o se sacrifica por el Padre del conocimiento. Y como Él es el Padre del conocimiento, pues lo conoce a Él que se sacrificó por Él. Exacto, tras de eso, ¿verdad? Hoy que es habiendo acabado Hanukkah, que es dedicación. Aquí donde dije dedicado es Hanok, es la raíz de Hanukkah. Vendrá la oscuridad al ser el ternero dedicado al Padre del conocimiento. Aquel a quien el Padre conoce será como incienso para el Padre de multitudes. O será como incienso el Padre de multitudes, y lo conectamos con como inició. Él se reirá. Aquel a quien el poderoso escucha recibirá la doble porción, mientras que el fauno que deslumbra caerá en el terror, ¿verdad? El fauno como Azazel
que va a deslumbrar al mundo, lo va a engañar porque Satanás se hace pasar por ángel de luz y va a provocar terror en la tierra como la abominación desoladora. Después con fuerza vendrá la nobleza del Padre de multitudes. Él se reirá, aquel a quien el poderoso escucha, o aquellos a quien el poderoso escucha huirán hacia las alturas o volarán a las alturas, porque la congregación escogida a quien Yahweh escucha porque le oran en el nombre de Yahushua van a recibir alas de águila para que vayan a él durante la huida. Volará hacia las alturas cuando venga la oscuridad y el poderoso aflija. Como olor fragante, curioso esto es porque viene Mishma y después Dumá. Uno es audiencia, el otro es silencio. Como olor fragante será la audiencia del silencio. Se oirá el silencio. La vez pasada había visto una pregunta que era como una paradoja de si el silencio se oye, ¿verdad? Porque uno, ¿cómo hace para darse cuenta si está en silencio a menos de que oiga si hay silencio? Pero si hay silencio no oye nada. No obstante, en realidad uno siempre oye algo, por más que esté en silencio. No sé si sabían, la vez pasada les comenté de un estudio de grabación que es el lugar más silencioso del mundo entero. Hacen, porque los estudios de grabación tienen como una espuma para que se trague el sonido. Entonces, en ese estudio de grabación hay una espuma que es mucho más profunda, no sé cómo explicarlo, entonces absorbe absolutamente todo sonido. Y dice que una persona estando ahí minutos se empieza a volver loca, porque empieza a oír el corazón palpitando, empieza a oír la sangre donde recorre las venas. ¿Usted se imagina qué es lo que era? Entonces, ahora voy a ver estos nombres, están en el verso 14, Mishma y Dumá. Sí, un lugar montañoso cerca de Hebrón. Un nombre místico de Edom que indica muerte y ruina. Silencio, lugar del silencio. Pero poéticamente se utiliza para referirse al Seol. Por eso es el lugar de la ruina para Edom. Y la otra era, Mishma, que significa audiencia. Pero, ¿verdad? Viene de Shama, o sea, escuchaba. Audiencia es como cuando lo escucha uno el juez, ¿verdad? Entonces, con eso entendido, ¿verdad? Mishma, la audiencia se puede ver como el juicio. Y Dumá, el silencio como cuando dicen, ¿verdad? Que todo el mundo en silencio porque va a entrar el juez. O en silencio para que se oiga la persona que está dando testimonio o la persona que está acusando, lo que sea. Pero también Dumá hace alusión al Seol. Entonces como la audiencia para ver quién se va a ir al Seol, quién se va a ir a la muerte. Entonces, como decía, el Padre de multitudes, él se reirá. Aquellos a quien el poderoso escucha huirán y volarán a las alturas cuando venga la oscuridad, cuando venga el maligno, se podría ver también, el poderoso que aflige. O cuando venga la oscuridad, el poderoso afligirá durante las plagas postreras. Y como olor fragante será la audiencia o el juicio, obviamente para los que están sedientos de justicia. Obviamente para los que están mal va a ser de lo peor, pero para los que quieren justicia va a ser olor fragante estar en el juicio final. Entonces, como olor fragante será la audiencia y en silencio, o repito, será la audiencia para irse al Seol y quedar en silencio, o por ser la audiencia habrá silencio. Y será puesta la carga de honor, como en el desierto. Yo creo que esto está mal. Teimá es sur, 43. Teimá ponen desierto, pero les menciono una concordancia pone desierto. Qué curioso que no me está apareciendo aquí, porque como se escribe, hace alusión a hacia la derecha, y la derecha recuerdan que es el sur. Entonces esta palabra a veces la ponen como sur, y del sur viene la bendición. Pero había un lugar en el desierto que se llamaba así, que era donde se asentó Ismael, un hijo de Ismael, perdón. Entonces, como ahí se asentó un hijo de Ismael que se llamaba Teimá, hacia la derecha, hacia el sur, le pusieron así al lugar en el desierto, entonces ahora pusieron en la concordancia que Teimá es desierto. Entonces decía, será puesta la carga de honor que viene del sur, que viene de la derecha. Yahushua está sentado a la derecha y nosotros estamos sentados en lugares celestiales por medio de él. Entonces la bendición que viene de la derecha, la bendición que viene de Yahushua para nosotros, que es el honor que Yahweh pone como una carga. También es curioso, o sea, porque en lo que respecta al último dice que el principado es puesto sobre su hombro, o sea, es una carga, el principado. Puede ser bonito tener autoridad, pero es una carga, es una responsabilidad muy grande. El peso, exacto. Y recuerden que el kabod, que es la estima, viene de kabat, que es él pesó, él es muy pesado. Entonces, la estima es pesada, la estima de Yahweh que él pone sobre nosotros es un peso, es una carga. Por eso entonces, y pondrá la carga del honor que viene de la derecha. También se podría decir, pondrá la carga del honor como en el desierto, porque en el desierto Yahweh nos dio la Torá, que es una carga. Y pondrá la carga del honor que viene de la derecha, de Yahushua, al llegar al recinto y ser refrescado, ¿verdad? Como los elegidos van a ser sustentados por 1260 días. Entonces vendrá el origen, vendrá el principio
de aquellos a quienes el poderoso escucha en medio del círculo, o sea, el círculo de la tierra. También como van a entender que va a empezar otro círculo, va a empezar otro mundo. A quien el poderoso escucha en medio del círculo del muro. Qué particular que la tierra es circular, dice Isaías, Yahweh está sentado sobre el círculo de la tierra. Y según hemos visto, en el extremo de la tierra hay un muro de hielo que es circular. Por eso lo que mencionaba la vez pasada de cuando entrevistaron a... Pero se acuerdan que fue a lo alto y vio la tierra desde arriba y le entrevistaron y él dijo que la tierra se veía desde lo alto como un disco con los bordes levantados. O sea, un círculo con muros. Y de ahí se sacó para hacer también la idea de las ciudades. Las ciudades eran circulares, muros levantados y los cubría agua para también protección. Entonces decía, aquellos a quien el poderoso escucha en el círculo rodeado por un muro, la tierra de dos límites, de principio y fin, la tierra temporal, que está a un paso el Padre de multitudes, quien se reirá cuando le hagan trampa, cuando le haga trampa el poderoso que destruye, ¿verdad? El enemigo le va a hacer trampa para matarlo, o él se reirá y hará trampa para el poderoso que destruye. Recuerden que trampa, en este caso, bueno, se está refiriendo a Rivka, es el nombre de Rivka. Él se reirá y hará trampa al poderoso que destruye, o él se reirá cuando le haga trampa al poderoso que destruye. Y será exaltado en el campo extendido, como ahora que habíamos visto cuando Yitzhak llegó a Rehobot, y será exaltado en el campo extendido, recibirá blancura, o sea, la pureza. Él se reirá tras la trampa y suplantará cuando se haya completado o haya terminado, y suplantará al terminar a Edom, suplantará a Esaú, el rojo. El mundo que viene va a suplantar este mundo. El último va a suplantar a Heilel. El líder del mundo que viene, según la voluntad de Yahweh, va a suplantar al líder de este mundo, el poderoso de este mundo. Por eso, él se reirá al caer en la trampa, por decirlo así, o al hacer trampa. Ahora, si vemos Jacob, suplantador, como negativo, pues se dirá que él se reirá al hacerle trampa al suplantador, a Heilel, que quiere suplantarlo a él, a Yahweh, ¿verdad? Como sabemos, Heilel dijo que sería como el Altísimo. Entonces, Yahweh se reirá al hacerle trampa al suplantador. Se podría decir que cuando Yahweh mandó a Yahushua le hizo trampa al enemigo, ¿verdad? Recuerden que trampa, uno normalmente, si uno se lo toma como hacerle trampa a alguien, pues es como, ¿verdad? Estafa o defraudar y demás. Pero trampa originalmente es algo que la gente cazadora hacía para poder obtener alimento. ¿Sí me explico? Entonces una trampa para que caiga la bestia. La bestia cae ahí, entonces ya hay comida, hay vida. Por ende, él se reirá cuando le haga trampa al suplantador, Lucifer, que lo quería suplantar a él. Como le hizo trampa cuando envió a Yahushua, Lucifer lo mata y a través de eso perdió. Igual va a suceder con los dos testigos. Entonces él se reirá al hacerle trampa al suplantador y completar lo rojo. Edom, que viene de Adamá, que es el suelo, por ende completar el plan que tenía para esta tierra, o completar el pecado, cuando ya Yahweh haya tenido suficiente del pecado en la tierra, que es representado por el rojo, o cuando haya sido hecho, terminado, aquel que viene de rojo, o cuando lo haya completado aquel que viene de rojo, como Isaías 63, el último. Como oyeron, ¿verdad? Por el montón de cosas que dije, se puede ver de varias maneras. No lo voy a volver a hacer todo porque fue bastante, pero ahí vieron cómo, en resumen, está hablando del Padre de multitudes viniendo a la tierra para ser como incienso, destruir al enemigo con música, como lo vimos en Isaías. Le harán trampa, lo van a odiar, van a pelear contra él, pero a través de ese odio y la trampa que le harán va a poder liberar a los elegidos para que no caigan en la fosa, para que no se vayan al Seol, y confirmará el pacto en la última semana de Daniel con las 7 congregaciones que están en la tierra, tras él ser golpeado como martillado por las naciones y pasar por esa lucha. Vendrá la oscuridad del mundo, al él venir como un becerro y ser dedicado al Padre del conocimiento, y aquellos que son conocidos y escuchados por él les dará la doble porción, mientras que al fauno, que es como Azazel, y va a engañar al mundo, va a caer en el terror, va a producir terror en la tierra y después Yahweh lo castiga con fuerza, le dará con nobleza a los elegidos las alas de águila para que huyan de la bestia que los quiere destruir, como dice Apocalipsis 12 durante el arrebatamiento. Vendrá entonces el maligno y vendrá la aflicción de las plagas postreras, después vendrá el juicio y Yahweh le dará la carga de la estima y del honor a sus elegidos, que viene de la derecha del Padre, les dará sustento, los refrescará, les dará la transformación y la resurrección, y vendrá el nuevo inicio, el nuevo comienzo para ellos en esta tierra. Y por último, el Padre Todopoderoso se reirá y destruirá al maligno, haciéndole trampa como una bestia, tras haberse completado todo y haber venido el último vestido de rojo.